Buenos días, estimados participantes. Bienvenidos a Biloyer. Mi nombre es Lisette Cóngora y hoy estaré a cargo de la presentación de la 11ª sesión del curso de Derecho Animal. Y esta mañana tengo el agrado de presentarles a la doctora Nuria Menéndez de Llano Rodríguez, que presentará el tema de reconocer derechos a los animales, argumentos jurídicos. La doctora Nuria Menéndez de Llano Rodríguez es abogada especialista en Derecho Animal y cuenta con un doctorado en Filosofía Política por la Universidad de Valladolid. Es fundadora de uno de los primeros bufetes de derecho animal de España y es miembro de la red ecofeminista y del Oxford Center for Animal Ethics. Es promotora de la reforma de la legislación civil española que descosificó a los animales y se les reconoció como seres sintientes, y es experta consultada por el Congreso de los Diputados de España en la tramitación parlamentaria de las dos últimas reformas de derecho animal. Bien, antes de empezar con la ponencia de la doctora, se les recuerda a los participantes que nos acompañan a través de la plataforma de Zoom y en vivo por nuestras diversas plataformas, que pueden realizar sus preguntas a lo largo de la sesión y estas serán respondidas al final de la misma. Asimismo, les recordamos que en caso estén interesados en adquirir el certificado acreditado por el Ilustre Colegio de Abogados de Huánuco, pueden escribirnos al interno. Bien, estimada doctora, le extendemos nuestra gratitud por acompañarnos el día de hoy y sin más le cedo el uso de la palabra. Muchas gracias, Lisette. Para mí es un placer, como os comentaba, poder estar con vosotros. Bueno, a pesar de que sea sábado y de que hayáis tenido que madrugar un poquito. Eh, y bueno, para mí también es muy interesante pues, compartir con compañeros y juristas de otros países bueno, pues el interés por el derecho animal. Sin duda, entre bueno, pues, los estudiosos del derecho animal y los distintos sistemas legales de otros países, pues sin duda aprendemos mutuamente de maneras y de ideas para afrontar nuevos retos, ¿no? Con el mundo del derecho, en este caso con la protección de los animales y la extensión de derechos a otros sujetos, como es el caso. Yo voy a hablaros del tema que tenéis en pantalla, de reconocer derechos a los animales y bueno, de buscar argumentos jurídicos para hacer bueno, pues esa extensión posible. Eh, Voy a seguir este guión, que bueno, es el que utilizo cuando hablo de este tema, pero bueno, en función del tiempo, de la previsión y de otros factores, pues iré deteniéndome más o menos, pensando siempre en lo que pueda resultar de mayor interés para vosotros, ¿no? Comenzando, doy por supuesto que sabéis lo que es el derecho animal y conceptos previos que, bueno, el curso que estáis realizando ya habréis tenido ocasión de saber poquito, bueno, pues, las concepciones que se utilizan, las categorías que se utilizan en este ámbito del derecho. Y bueno, de todas maneras haré un repaso generalizado para saber un poquito cuando me refiero a una determinada categoría a qué estoy haciendo alusión. Em, una de las cuestiones que normalmente nos resultan más confusas, o, bueno, por la polisemia, ¿no?, que tenemos en nuestro idioma, es el término animal, porque cuando nos referimos a un animal, bueno, pues tenemos que pensar que estamos hablando de una multitud de seres de distintas formas, tamaños, etcétera, que están englobados en el término, ¿no? Sin ir más lejos, nosotros mismos estamos englobados en el término animal, somos animales también. Entonces, es difícil, ¿no?, cuando estamos refiriéndonos a una pluralidad tan grande de individuos, ¿no?, que conforman bueno, pues especies y bueno, categorías tan diferentes, eh, es complicado, ¿no?, saber a quién nos estamos refiriendo, y por eso bueno, tenemos que hacer un poco también de ficción cuando utilizamos esta categoría. Por otro lado, un término que es bastante confuso cuando hablamos de derecho animal, suele confundirse muchas veces con el término, bueno, derecho animal es la traducción de animal law, y cuando hablamos de derechos animales o de derechos de los animales, animal rights sería el equivalente,
también hay cierta confusión, ¿no?, entre estos dos términos entre sí y luego con un tercero, que es el bienestar animal. De hecho, normalmente en España siempre se nos habla de legislación o ley de bienestar animal, cuando en realidad bueno, estamos hablando de derecho animal, de protección animal, en fin. Creo que son unas cuestiones que es interesante eh, dilucidar y matizar para hablar con cierto rigor. Como os decía, además de la pluralidad de animales tan diversos que incluye el término animal, a su vez, cuando hacemos categorías para regularles, eh, pues tenemos multitud de diferencias, ¿no? Animales en general de compañía o domésticos, domesticados, amansados, en fin, las legislaciones de todos los países utilizan muy diversas categorías para acotar el ámbito de aplicación de las normas, y también tenemos que prestar atención a ello, ¿no? Como os contaba, cuando hago referencia al derecho animal, me estoy refiriendo a la traducción del Animal Law, que es la disciplina jurídica que hace alusión a la regulación de relaciones entre animales y personas, ¿no? En definitiva, el Animal Law es derecho positivo y jurisprudencia que emana de ese derecho positivo, y doctrina que emana también del estudio del Animal Law, ¿vale? Sin embargo, cuando estamos haciendo referencia a animal rights o a derechos animales o derechos de los animales, estamos hablando de una serie de reivindicaciones ético-filosóficas del movimiento de defensa de los animales, que son reivindicaciones éticas y políticas hasta que el legislador es capaz de traducirlo vamos, en leyes positivas, ¿no? Y por otro lado, hablamos de normas de bienestar animal para referirnos a todas aquellas disposiciones que regulan el bienestar de los animales, regulan las condiciones mínimas, ¿no?, que tienen que tener esos animales cuando bueno, pues, se están regulando actividades que son de explotación animal, como la ganadería, por ejemplo, y hay multitud de disposiciones que nos dicen, bueno, pues cómo tiene que ser el transporte, cómo tiene que ser eh, la estabulación de animales, o cómo tiene que ser, pues, incluso el sacrificio, ¿no? ¿Qué normas y qué requisitos se tienen que cumplir? Bueno, pues esas serían las normas de bienestar animal. Por otro lado, otro término que es interesante incorporar a la materia es el de la sintiencia como capacidad de sentir y, por tanto, que es un ser sintiente o sintiente, que también es correcto utilizar. Y ello es relevante porque a continuación veremos cómo esa es una condición sine qua non en la evolución del derecho animal a la hora de poder plantearnos ampliar derechos a los animales, ¿no? Me gustaría pararme en la Declaración de Cambridge de la Consciencia de 2012, que bueno, seguramente muchos de vosotros ya conocéis, pero no por ello quiero dejar de hacer mención. Y bueno, esta declaración ha supuesto un hito muy importante, ¿no?, para el derecho animal y para el reconocimiento de los animales como seres sintientes. Un grupo de neurocientíficos se reunieron en la Universidad de Cambridge en ese año, en el 2012, para hacer una declaración institucional, un reconocimiento de la comunidad científica sobre las capacidades que tienen otros animales, sobre las capacidades neurológicas y los estados de conciencia que pueden tener, de hecho tienen, y que, bueno, sin duda va a significar un paso importante para que dejemos desde el derecho y desde otros institutos, ¿no?, de la sociedad, de cosificar a los animales, porque de hecho hasta hace bien poquito pues se seguían manteniendo, bueno, pues posiciones incluso desde la época, bueno, de siglos atrás, ¿no?, de Descartes, de considerar a los animales como máquinas, como cosas que no tenían capacidad de sufrir o de sentir. Eso quizá
pues servía de excusa, ¿no?, para seguir tratándolos como cosas, como objetos en propiedad y explotarlos de las más diversas maneras. Desde luego, con esta declaración, que voy a leer unas conclusiones finales, se pone fin desde la ciencia a continuar con esas visiones cosificadoras para los animales. Los animales sienten y son conscientes de sí mismos, del entorno, de sus vidas, son capaces de tomar decisiones, de planificar, eh, y por tanto tienen vidas complejas que quieren ser vividas, y eso no lo podemos negar, ¿no?, desde el derecho tampoco. Esta declaración dice así: la ausencia de neocórtex no parece impedir a un organismo experimentar estados afectivos. Las evidencias científicas permiten afirmar que los animales no humanos tienen sustratos neuroanatómicos, neuroquímicos y neurofisiológicos de estados conscientes, junto con la capacidad de exhibir comportamientos intencionales, y en consecuencia el peso de las evidencias indican que los humanos no somos los únicos en poseer los sustratos neurológicos que generan la consciencia. Los animales no humanos, incluidos todos los mamíferos, las aves y otras muchas criaturas como los pulpos, también poseen estos sustratos neurológicos. Por tanto, esta declaración, digamos que es la declaración de la comunidad científica que reconoce sin ya ningún tipo de duda que los demás animales sienten y son seres sintientes. Bien, teniendo eso en consideración y pasando muy someramente por el origen y la evolución del derecho animal, bueno, pues tenemos que decir que el origen es de los países anglosajones y que la evolución de este animal law pasa de la consideración de los animales como agentes morales, es decir, primero ha habido un debate sobre la cuestión animal, sobre si los animales eran merecedores de consideraciones morales, y esa plasmación de ese consenso social sobre esa plasmación pasó a los derechos legales. Y luego, bueno, pues ha sido desarrollado básicamente, bueno, en los países anglosajones, también en Estados Unidos con mucha profusión, como disciplina académica hasta el día de hoy, ¿no? En Inglaterra, pues ha sucedido lo mismo, han sido pioneros. Una de las normas que se considera la primera norma de protección animal es la Martins Act de 1822, y ha habido, bueno, pues, movimientos sociales emancipatorios, principalmente de mujeres, ¿no?, que luchaban por los derechos, bueno, por el sufragio femenino, que también se oponían a determinadas prácticas crueles con los animales, como la vivisección, etcétera. Allí surgen también, bueno, pues, centros de investigación de ética animal y de derecho animal, y este sustrato del animal law británico también pasa a la Unión Europea, ¿no?, a través del derecho comunitario, pues, porque, bueno, ahora ya no están en la Unión Europea, pero lo han estado durante mucho tiempo. En Estados Unidos también hay una gran profusión de derecho animal, de la mano de abogados y profesores de derecho, abogados pro derechos civiles, que luego se han interesado también por otros colectivos vulnerables, como es el caso de los animales no humanos, y se imparte en multitud de universidades, eh, tienen secciones también de derecho animal en colegios de abogados, y colaboran también asociaciones de defensa de los animales, ¿no? Todo ello pues implica el desarrollo y la ampliación de la implantación del derecho animal, ¿no? Son algunos de profesores y abogados de derechos de los animales o derecho animal que han contribuido en la fijación, ¿no?, de esta disciplina académica. De hecho, bueno, como veis ahí, se imparte ya en muchas facultades de Derecho y en las principales facultades de Derecho de Estados Unidos. Por tanto, bueno, pues es una disciplina en auge, ¿no?, claramente. A la par de lo anterior, pues también hay multitud de revistas científicas y académicas que tienen por interés el estudio y vamos, el conocimiento del derecho animal. Centrándonos en España, que, bueno, como sabéis es de donde procedo,
podemos decir que hay varios hitos en nuestro derecho animal. Tenemos una parte de derecho histórico, de normas históricas que pudieran considerarse de protección animal, pues al prohibir determinados espectáculos crueles con animales históricamente, etcétera. Creo que vais a tener más tarde otra clase que os hablarán de este tema. Y bueno, también otro hito importante, o bueno, que ha servido para ahondar en este animal law, este derecho animal español, ha sido pues la recepción del derecho de la Unión Europea, que básicamente es derecho bienestarista, ¿no? De bienestar animal, de regulación de actividades humanas, etc. Luego, en los años 90 hemos tenido un desarrollo legislativo importante de derecho autonómico, eh, que bueno, se ha traducido en 17 leyes de protección animal que hemos ido modificando y modernizando en algunos casos. Y luego también tenemos bueno, pues el hito de la tipificación, ¿no? Por primera vez del delito de maltrato animal en los años, bueno, pues 2000, 2004, y a partir de ahí, bueno, pues hemos seguido un desarrollo legislativo más o menos amplio. Como os comentaba, para nosotros en nuestro derecho animal consideramos también que está formado por principios y normas que emanan evidentemente del derecho positivo, pero también es muy importante la jurisprudencia que va emanando de esa aplicación, ¿no? De esas normas y de la doctrina, bueno, pues de multitud de manuales y de artículos científicos que se van planteando cómo seguir avanzando, ¿no? en la materia. Nosotros en España hemos tenido en los últimos años tres normas que han sido recientes. Una de ellas es la 17 2021, que es la de modificación del Código Civil, ley hipotecaria y ley de enjuiciamiento civil sobre el régimen jurídico de los animales, que es la que ha venido a modificar el estatuto de cosa del animal hasta el reconocimiento de la sintiencia animal. Hemos tenido también ahora, no está todavía en vigor, pero está publicada la 7/2023, que se llama de protección de los derechos y bienestar de los animales, que es una ley de ámbito administrativo y que entrará en vigor el 29 de marzo de septiembre de 2023, y que es la primera ley de ámbito nacional que tenemos bueno, que va a proteger a determinados animales en determinadas circunstancias, como todas las normas, ¿no? No es la panacea ni podemos esperar grandes milagros de ella, pero bueno, es la primera norma de ámbito nacional que tenemos eh, como tal, ¿no? Y luego tenemos también una muy reciente reforma del Código Penal, con bueno, pues algunos avances, algunos retrocesos, pero bueno, no es el tema que me ocupa, con lo cual simplemente que sepáis que tenemos unas novedades legislativas recientes en nuestro país. También es importante a la hora de valorar la implementación, la aplicación de las normas de derecho animal, que existan organizaciones que utilicen el derecho para defender a los intereses de los animales, ¿no? Mediante denuncias, informes, lobby político, etc. En España pues, han surgido muchos en los últimos años y eso también significa que vamos interesándonos más por la materia. Asimismo, bueno, pues los colegios de abogados han proliferado pues, secciones de derecho animal que también contribuyen dentro de la profesión de la abogacía a estudiar la materia y a formarse en la materia para dar una buena defensa a los asuntos en los que bueno, hay que aplicar el derecho animal. El segundo aspecto que vamos a mirar o que vamos a prestar atención es el movimiento, lo que llamamos el movimiento descosificador, ¿no? Que es muy importante. Tenemos que considerar que cosificar, el reducir a alguien a la condición de cosa, es algo que ha estado muy presente en la humanidad. Hemos sido, vamos, víctimas los propios humanos de esta cosificación, y que sin duda es el origen de toda opresión, de todo abuso, de toda explotación y de todo maltrato. Es decir, cuando a un individuo
se le reduce a la condición de cosa, todo lo que se haga con él está pues justificado de algún modo, ¿no? Desde un orden moral hasta un orden jurídico, pues es una propiedad y está pues a expensas de lo que se quiera hacer con él, ¿no? Eso es un poco de dónde partimos, como digo, ya no solo respecto del ser humano hasta tiempos bien recientes, sino pues casi desde el presente con los propios animales no humanos, ¿no? A mí esta es una de las imágenes que más me impactan y es que hasta tiempos, vamos, el siglo XX, pues podíamos encontrarnos con situaciones como esta, ¿no? Seres humanos que no eran considerados ciudadanos de primera y eran considerados meras cosas, ¿no? Esta es la realidad de la que partimos respecto a los animales. O sea, podemos querer ayudarles y querer implementar el derecho desde distintos puntos de vista y aquí, bueno, pues se apuntarán algunos de ellos para avanzar. Pero esta es la realidad de la que partimos. Partimos de una realidad cosificadora de los animales que tienen una tradición desde el derecho romano que considera, bueno, pues está implicada también en concepciones religiosas, ¿no? De que todo se ha creado, bueno, pues la naturaleza está creada para servir al hombre, esa visión, ¿no? Antropocéntrica, y los animales son objetos en propiedad que pueden ser comprados, vendidos, permutados. Los hijos de los animales son frutos con los que también se puede eh, traficar, vender y pueden ser embargados. Bueno, esa es la realidad de la que partimos. Lo que denominamos movimiento descosificador en Europa es el movimiento que ha ido surgiendo de modificación de ese estatuto jurídico del animal de cosa hacia el reconocimiento de la sintiencia legal, ¿no? Partimos del bloque, digamos, de códigos civiles que lo que hacen es decir que los animales no son cosas, los distinguen del régimen, digamos, jurídico de la propiedad, y ese es el caso de Austria, Alemania, Polonia y Suiza, y también del Código Civil Foral catalán. Y luego tenemos otro grupo de países, estamos siempre hablando de sistemas codificados, ¿no? De sistemas legales que tienen códigos civiles, en los que se da un paso más y se reconoce la sintiencia animal, ¿no? Lo que os comentaba antes de ese reconocimiento de esa capacidad de sentir, de esa consciencia de sí mismos, etc. Francia comenzó esta modernización en 2015, Portugal en 2017 y en España, aunque el proceso, como veremos, se inició en 2017, no se finalizó, no se plasmó en una norma, una reforma de la legislación civil hasta 2021. Del proceso codificador que os comentaré surge una larga pues, tramitación parlamentaria y os comentaré también las principales implicaciones, ¿no? de esta reforma. En España partimos de digamos, un mandato importante, que es que el artículo 13 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que para nosotros tiene un rango constitucional, pues reconocía la sintiencia animal y hacía bueno, pues una invitación a los Estados miembros a realizar reformas para reconocer esta sintiencia animal. Entonces, bueno, partiendo de esa base, eh, se inició una campaña en 2015 por el Observatorio de Justicia y Defensa Animal consistente en promover en la agenda política este cambio legislativo de animales desde de la consideración de cosas a seres sintientes, ¿no? Esta campaña, como digo, se inició en 2015 y se llevó al Congreso de los Diputados en 2017. Asimismo, se inició una recogida de firmas para tener un apoyo social sólido, ¿no? Para llevarlo a nuestros legisladores. Y bueno, la campaña acabó con más de 500.000 de firmas, que son muchísimas firmas, y tuvo distintos trámites parlamentarios, como proposición no de ley, como proposiciones de leyes, pasó por dos
proposiciones de leyes. Bueno, en resumidas cuentas, estuvo casi 4 años eh, en trabajos parlamentarios hasta la entrada en vigor de la ley en 2021. Aquí, bueno, tengo unos estudios de opinión que se hicieron previa a la tramitación parlamentaria, en la que se preguntaba a la gente eh, bueno, qué conocimiento tenía de este tema, ¿no? De la cosificación de los animales, y la verdad es que los datos eran bastante elocuentes, ¿no? La gente no tenía ni idea de que en sus códigos civiles los animales seguían siendo considerados cosas como un coche o como una mesa, ¿no? Y bueno, fueron interesantes para saber un poco, para tomar un poco la temperatura a la sociedad española, que se enfrentaba, o desde los medios desde los medios de comunicación les llegaba un poquito esta noticia de que los animales eran cosas y que se estaba exigiendo su cambio, ¿no? Una reforma importante. Entre ellas, bueno, se les preguntaba, por ejemplo, ¿crees que los políticos deberían ocuparse de legislar a favor del bienestar de los animales? Bueno, pues como veis, las las respuestas eran bastante elocuentes. ¿Consideras que en otros países se trata a los animales de compañía o perros y gatos con más respeto que en España? Bueno, las respuestas eran todas bastante elocuentes, siempre a favor de los animales y de ampliar, ¿no? esa consideración. Bueno, hicimos un informe bastante extenso con derecho comparado de Francia, Portugal, que eran, bueno, nuestros vecinos más próximos y que habían hecho ya esta reforma de la misma manera que nosotros, con el reconocimiento de la sintiencia. Y esto sirvió también, pues bueno, para hacer lobby político respecto a la campaña de solicitar esta reforma del Código Civil. Y como os digo, a pesar de todo ello y de que tuvo mucho consenso, que eso es muy difícil de conseguir en una cámara parlamentaria, porque hay muchos intereses que se contraponen, ¿no? Muchas veces a la protección de los animales. Y esta campaña, sin embargo, sí que fue o sea, larga en el tiempo, pero sí que conseguimos que hubiera un bastante consenso, ¿no? Hubo bastantes votaciones en las que hubo un voto unánime y fue, vamos, portada de muchos medios y, bueno, se le dio bastante cobertura, digamos, mediática, lo cual hacía que, bueno, se estuviera un poco encima del tema, ¿no? Reforma del Estatuto Jurídico Civil de los Animales. Vamos a centrarnos un poquito, bueno, en cómo fue un proceso que no voy a comentar, un trámite parlamentario muy complejo, muy largo, y vamos a centrarnos un poquito en qué implicaciones tuvo para nuestro sistema jurídico civil esta reforma, ¿no? Esta reforma en concreto de la legislación civil. Haré una distinción entre implicaciones generales y otra de particulares. Entre las generales, bueno, pues lo que obtuvimos fue principalmente una adecuación al mandato que os comentaba del artículo 13 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, una modernización del Estatuto Jurídico Civil del Animal, que hasta entonces estaba dentro de la consideración de las propiedades, ¿no? de una cosa en propiedad, y el reconocimiento legal de la sintiencia animal, y la extensión a todo el ordenamiento de los principios y mandatos de protección animal, ¿no? Esto es muy interesante. Y también que es una dotación de herramientas legales para dejar de considerar a los animales objetos. Estas son implicaciones generales para todos los animales y para todo el ordenamiento. Luego, ¿qué implicaciones legales particulares tiene? Bueno, aquí hago dos distinciones. Son implicaciones para todos los animales y solo para los de compañía. Empezando por los que son para todos los animales, aquí tenemos que todos los animales son seres vivos con capacidad de sentir, es una implicación general para todos ellos, que la tenencia no ampara civilmente el maltrato, esta es una implicación importante, la adecuación a la legislación especial de instituciones, categorías jurídicas de derecho civil muy importantes como el hallazgo, la ocupación, frutos, vicios ocultos, etc. La obligación de tener en cuenta el bienestar e interés del animal,
la remisión normativa y la aplicación preferente de la legislación especial, eso también es muy importante, la prohibición de extender la hipoteca sobre animales vinculados a la finca y el instaurar la obligación de que los vendedores estén obligados a procurar cuidados veterinarios, ¿no?, de los animales. Bueno, por otro lado, para los animales de compañía sí que hay unas implicaciones específicas, que son, por ejemplo, el refuerzo de obligaciones legales inherentes a la tenencia, cuidado, atención, curación, etcétera, de los animales con los que convivimos, que no pueden ser hipotecados ni embargados, y una previsión de reparto de tenencia en caso de crisis familiares, de separaciones, divorcios, etcétera. Y, por último lugar, una previsión expresa de indemnización por daños morales. Esto en sí mismo, pues bueno, está bastante bien porque, como digo, partimos de una consideración de cosa y nada de esto era viable, ¿no? Era previsible. Bueno, pasamos ya al cuarto punto del contenido que os quería comentar, y es el de el estatuto jurídico del animal no humano. Bueno, para que nos centremos, como os comentaba, venimos de lo general o del pasado hacia el presente y con mira en el futuro, ¿no? Partimos de la cosificación de los animales, que, como os digo, y a pesar de que hay el reconocimiento de la sintiencia, que se están consiguiendo modificar códigos civiles para que dejen de considerarse cosas y se les reconozca legalmente como seres sintientes, eh, estos dos pasos por sí mismos no son, sí son condición necesaria, pero no suficiente para que hablemos de derechos de los animales o mejor dicho, para que los animales sean considerados sujetos de derecho, ¿no?, para los sistemas legales. Una cosa es lo que nosotros queramos y otra cosa es lo que el sistema legal nos permite, ¿no? Entonces, este es digamos, el esquema de dónde venimos, dónde estamos. Algunos países están todavía en el sistema de animales como cosas. En España ahora mismo estamos en el paso 2 y en el mundo creo que no hay ningún estado cuyo sistema legal permita hablar del paso 3, ¿no? Sí que se va avanzando y se van atisbando, pues, resoluciones judiciales que nos dan esperanza, ¿no?, cuando se argumenta bueno, pues la aplicación de estatutos. Estoy pensando en habeas corpus o otro tipo de sentencias que han surgido por el mundo y que nos dan esperanza, ¿no?, de aplicación de estatutos jurídicos habituales o solo concebidos para los seres humanos que se van extrapolando a otros animales, pero la realidad es esta. Y la realidad es que el debate sobre la cuestión animal, que es un debate que lleva muchos siglos de andadura, em, no deja sino de ahondar sobre la idea de si los animales deben tener consideración moral, qué animales deben de tener consideración moral. Quiero decir que hay un debate sobre cada una de estas categorías, no nos ponemos, o la doctrina, o los autores que han estudiado estos temas no se ponen de acuerdo en cada una de estas cuestiones, ¿no? Hay multitud de teorías al respecto. Lo que está claro es que si no hay una consideración moral del animal como agente moral, no vamos a conseguir que tenga una traslación o una plasmación al derecho positivo. Tiene que haber una agencia moral de reconocer a los animales como individuos moralmente que deben de ser protegidos y una traslación a los sistemas legales que a su vez deben desarrollar vías para poder no solo protegerles, sino hacerles titulares de determinados derechos de los que puedan ser titulares, ¿no?, que ese es otro tema. En este sentido, bueno, y resumiendo muchísimo, porque como digo, sobre esta cuestión que es compleja, hay muchísimas teorías y bueno, he intentado resumirlo lo máximo posible. Cuando estamos en el paso 2 respecto a la cosificación sintiencia, estando en la sintiencia, en ese paso 2, digamos, nos encontramos
con esta otra, bueno, distinción, ¿no? Que es que la mayoría de las legislaciones que tenemos, como en España, que tenemos multitud de, bueno, pues de normas ya que protegen a los animales, lo hacen desde un punto de vista del animal como objeto de protección, no como sujeto jurídico, ¿no? En este caso, la mayoría de las normas, como digo, lo que hacen es proteger al animal como un medio para que la sociedad se sienta protegida respecto a conductas violentas o que puedan herir la sensibilidad de la gente. Y son límites legales que se imponen en esas, como consecuencia de lo anterior, ¿no? Es decir, no matarás, no maltratarás o podrás hacer esto a un animal si hay una habilitación legal para hacerlo o no. Y si no la hay, pues habrá una sanción cuantificable, ¿no? Sin embargo, en el otro lado tenemos lo que serían los derechos básicos de los animales, que ese es el objetivo y el fin que tenemos que perseguir, ¿no? Si queremos protegerlos eh, pues con más amplitud y sobre todo con subjetividad, ¿no? Eh, el animal es considerado el fin en sí mismo, ¿no? Es, tiene valor intrínseco, cada vida de cada animal es importante y ese reconocimiento de derechos básicos, pues al final lo que va a reconocerle son determinados derechos importantes para esos animales. Es decir, importa su vida, su integridad física, su salud, su libertad de movimiento, etcétera, porque muchas veces se nos dice que los animales no pueden tener derechos. Es un mantra que se nos dice habitualmente a los abogados que nos dedicamos al derecho animal, ¿no? Se nos dice muchas veces. Los animales no pueden tener derechos porque no tienen obligaciones. Es una falacia. En nuestro propio sistema legal hay sujetos de derecho que son seres humanos que no tienen obligaciones por sus propias circunstancias, como pueden ser personas menores o discapaces, que están protegidos, están protegidos por los derechos humanos y por derechos fundamentales y no son, bueno, pues digamos que tienen un reconocimiento sin capacidad de tener obligaciones. Por tanto, ese mantra no nos sirve. Y en todo caso, los animales tendrán derechos cuando el legislador y la Constitución así lo quiera. O sea, no hay más ciencia, es la propia sociedad y el grado de madurez de esa sociedad la que nos va a determinar cómo, cuándo y hasta dónde vamos a expandir esos derechos a los animales. O sea, aquí no entran otras motivaciones que no sean esas, ¿no? Entonces, bueno, para llegar a este punto y a ser capaces de tener obligaciones o establecer obligaciones y límites a los derechos fundamentales para proteger a los animales, tendríamos, o yo lo veo así, que seguir una secuencia lógica de pasos que nos pudieran conducir a ese estado, ¿no? Porque, claro, muchas veces se nos dice, bueno, reconocemos, por ejemplo, el derecho a la vida, ¿no?, de un animal. Para ello, tendríamos que tener cubiertas determinados, vamos, estados jurídicos que se tienen que ir dando, ¿no? Por ejemplo, tiene que haber descosificación. Yo creo que son pasos lógicos para que luego, cuando tengamos que llegar a las altas instancias judiciales, no nos encontremos pues con declaraciones de inconstitucionalidad, etcétera, porque se vulneran derechos fundamentales humanos. Es por esto que es necesario que los pasos que se vayan dando para reconocer derechos a los animales se hagan de manera ordenada y sentando una base previa que sea inamovible. Si hay retrocesos, pues siempre estaremos en una posición de debilidad, ¿no? Que de eso partimos, de una posición de debilidad respecto de los humanos, ¿no? Entonces, después de la descosificación legal, lo importante también es tener un estatuto jurídico propio, desligado de la propiedad, o por lo menos regulado de manera que se pueda sortear
esa institución, ¿no?, de la propiedad, de alguna manera. Por otro lado, que las leyes de protección, lo que son leyes de protección, que el animal es un objeto de protección, administrativas y penales, amplíen lo máximo posible su ámbito de aplicación a todos los animales, porque hay una tendencia a que se reduzca el ámbito de aplicación a mascotas, a animales de compañía, y eso no es conveniente. Por otro lado, es otra condición necesaria para hablar de reconocimiento de derechos básicos a los animales, la protección en las constituciones. Que las constituciones, como normas supremas del sistema jurídico, reconozcan o incorporen mandatos de protección directa a los animales, o en su caso, como es el caso de la Constitución peruana o la Constitución española, mandatos de protección indirecta al reconocerse que se está protegiendo a los animales vía protección del medio ambiente, ¿no?, como es el caso de, a través del artículo 45 de la Constitución española o del artículo 68 de la Constitución peruana. Una vez que eso suceda, también tenemos, bueno, pues que ya se puedan desarrollar leyes, es decir, con base constitucional, legislemos derechos básicos a los animales, instauremos ya unas leyes que realmente otorguen esos derechos a la vida, a la integridad, a la libertad de movimiento, y que puedan establecer límites verdaderos a derechos humanos en conflicto, como puede ser, por ejemplo, la libertad religiosa, cuando se está, por ejemplo, se da una circunstancia de un ritual religioso que conlleve el sacrificio de un animal, bueno, pues tenemos que estar en una posición constitucional fuerte para poder salvar ese conflicto de intereses, ¿no? Si no hay una base constitucional, siempre se nos va a resolver en favor del derecho a la libertad religiosa y no vamos a tener una base constitucionalmente sólida para justificar esa limitación. Bueno, esto es a muy grandes rasgos lo que considero que es el orden lógico que debería seguirse para ir alcanzando la subjetividad jurídica con una serie de pasos que deberían ir dándose bueno, pues con el tiempo y que al final conseguiremos los tan ansiados derechos fundamentales para los animales. Como conclusiones, porque ya no quiero que se me vaya el tiempo, bueno, podrían ser muchas, pero bueno, he establecido estas poquitas para finalizar con unas ideas básicas, que sería que los animales no humanos son seres sintientes, ya nos lo dice la ciencia, nos lo dice el derecho también, especialmente vulnerables frente a los humanos. Por tanto, los textos legales deben reconocerles como tales y deben hacerse cumplir por los poderes públicos. Hace falta invertir en formación en derecho animal, como hemos visto, el derecho animal es una disciplina académica y, por tanto, debemos estar formados, nuestros operadores jurídicos tienen que estar formados para saber de qué estamos hablando, qué magnitud, qué complejidad tiene la materia, que es, como hemos visto, es compleja. Hay mucha profusión normativa, hay que saber el orden y la jerarquía, cómo se relacionan las normas entre sí, etc., para poner en marcha políticas públicas y conseguir que el derecho animal sea una herramienta efectiva y no meras declaraciones políticas que no tengan virtualidad práctica. Y al final el derecho animal es una materia clave para afrontar estos retos de futuro que hemos ido consolidando, ¿no? Como la protección constitucional de los animales. Pasamos de animales como cosas, animales reconocidos como seres sintientes, y estamos en el camino de reconocerlos como sujetos de derecho. Y finalmente, otra cosa que es importante y que debemos tener en mente a la hora de exigir estos avances, ¿no?, es que un trato ético y jurídicamente justo hacia los animales siempre va a redundar en una sociedad más avanzada en términos de justicia social. Y nada más, espero no haberles aburrido mucho con todo lo que les he contado. Soy consciente de que eran muchas cosas en poco tiempo
Y también dejo, bueno, pues mi correo electrónico para cualquier cosa que me quieran comentar. Yo les puedo facilitar bibliografía, quien quiera pues ahondar en la cuestión, porque hay muchísima bibliografía. Sí que es cierto que la mayoría es en inglés, pero bueno, en el mundo se está estudiando mucho este tema y hay multitud de libros. Casi cada mes salen nuevas publicaciones sobre derechos fundamentales para los animales, etcétera. Y es muy interesante pues, para quien quiera ahondar. Yo le puedo facilitar pues, bibliografía o dónde encontrarla. Nada más, muchas gracias por vuestra atención. Sí, muchas gracias, estimada doctora. Realmente la presentación fue muy dinámica y muy enriquecedora respecto a este tema. Bueno, tenemos algunas preguntas en el chat. Bueno, que les realizo a continuación, que es, ¿por qué considera que las personas están más dispuestas a reconocer los derechos de la naturaleza y no los derechos de los animales? Esto a pesar de que existen argumentos más sólidos para defender derechos de los animales. Doctora, su micro está Es, apagado. ahora sí. Es una pregunta interesante. En muchos países van a la par, ¿eh? Se está poniendo a la par el reconocimiento de derechos a los animales y a la naturaleza. Yo creo que debe una manera inteligente de hacerlo es hacerlo así, ¿no? No como cosas separadas, sino como un mismo argumento, porque de hecho no podemos obviar que estamos en una crisis climática global y que sin defender los derechos de la naturaleza como en su conjunto, no vamos a tener posibilidad o viabilidad de vida ni humana ni animal. Es decir, si partimos de el agravio absoluto hacia la naturaleza en todos sus vertientes, contaminamos el agua, los ríos, el aire, la tierra, cada vez estamos deforestando y aniquilando más especies, eso en su conjunto va a hacer imposible la vida humana y con ello la vida animal. Por tanto, de poco sirve que avancemos en derechos de los animales si luego no tienen dónde beber o no tenemos aire para respirar. Por lo tanto, sí que es cierto que hay menos, por lo menos a priori, menos rechazo a la protección del medio ambiente, ¿no? De la naturaleza, porque se ve como algo más lejano y más abstracto, y hay cierto rechazo a la defensa de los animales porque se ve más como una pugna, digamos, con intereses económicos humanos. En el momento en el que se reconocen derechos a los animales, estamos hablando de tener que, bueno, pues plantar cara a determinadas eh, acciones humanas que implica dejar de explotarles o dejar de tener determinadas formas de negocio que están implicadas gravemente con la explotación animal. Por tanto, yo creo que esa es la razón. En primer lugar, porque se ve de manera más clara o más directa o más inmediata esa confrontación de intereses, pero por otro lado creo que ambas luchas son compatibles y necesarias, por lo tanto tienen que ir a la par. Bien, ahora tenemos otra pregunta que es, ¿cuál estatus considera mejor para los animales? ¿Ser sujetos de derechos o el ser personas? Mm, Bueno, al final es un poco ahondar en categorías mm, que dan vuelta sobre o pivotan sobre la misma reflexión, es decir, somos, todos somos humanos, todos somos animales, seamos humanos o no humanos, y de la misma manera podríamos decir que todos somos personas. Hay personas humanas y personas no humanas. Al final son categorías que lo que hacen es mm, colocarnos en un lugar al hombre que siempre, digamos, todos los conceptos son especistas y antropocéntricos, porque son creaciones humanas, ¿no? Tanto el derecho como tantas otras cosas son creaciones por el hombre y para el hombre, y se nos olvida pues digamos que la biología al final nos pone en el lugar en el que nos corresponde, que somos una pequeña parte
del mundo, ¿no? de la naturaleza, y sin embargo somos los que estamos, bueno, pues trastocándolo todo, ¿no? Entonces, digamos que son dos maneras de pivotar sobre la misma idea. Yo creo que ambas son válidas. A mí me gusta más hablar de animales porque considero que la gente quizá lo ve es una manera de verlo más próxima, ¿no? Todos somos animales, unos somos animales humanos, otros somos animales no humanos. Bien, doctora. Perdona, espera, es que no he oído la pregunta. Formúlamela otra vez, por favor. Ok, ok. ¿Considera que es más viable empezar a reconocer derechos a los animales, a especies específicas, algo como lo que propone el proyecto Gran Simio? Ujú. Esa es una de las cuestiones precisamente en las que estoy investigando ahora con la tesis, y digamos que las teorías que abogan por esa extensión de derechos, iniciarla por aquellos animales que son más parecidos al ser humano, y bueno, en aplicación lo que llaman las teorías eh, bueno, pues capacitistas o de las teorías de las capacidades. Yo personalmente no creo que ese sea un buen criterio. No creo que ese sea un buen criterio. Desde luego, por algún criterio tenemos que decidirnos, porque no vamos a extender derechos a todos los animales en toda su extensión. Es complejo, ¿no? No podemos darles los mismos derechos pues, a una hormiga que a un elefante, que a un perro, que a un gato. O sea, es complejo y claro, esa gran diversidad de animales pues, lo hace complejo, y hay que saber cómo vamos a empezar a hacer esa extensión, ¿no? El gran simio, por ejemplo, y las teorías de las capacidades lo que hacen es decir que el primer estadio, digamos, estarían los animales que son más próximos al ser humano, ¿no? Los simios, a los que nosotros pertenecemos, ¿no? También lo somos. Y porque tienen unas capacidades muy similares a las nuestras, capacidades cognitivas, inteligencia, complejidad, lenguaje, relaciones complejas con otros, etcétera. Y eso es así, sin duda. Pero hay otros muchos animales que no son simios y que tienen vidas muy complejas, lenguajes que desconocemos, capacidades cognitivas que desconocemos. Y luego otra razón que a mí me parece de más peso, que es que acaso no debe tener esa consideración, esa importancia a la hora de extender derechos, simplemente que un animal, un ser vivo, tenga capacidad de sentir, de sufrir, de vivir, de querer, bueno, pues tener una vida plena con independencia de que sea capaz de hacer X desarrollos cognitivos o operaciones lógicas. Eso nos puede llevar, bueno, pues a situaciones como que, basándonos en esas teorías de las capacidades, un ser de inteligencia artificial tendría esas capacidades cognitivas y sin embargo no es un ser vivo, ¿no? Pasaría esos exámenes necesarios y sin embargo, pues un ser que siente y que tiene vida compleja, pero no se está demostrado que tenga esas capacidades cognitivas, pues se puede quedar fuera de ese ranking, ¿no? De animales top, que serían los candidatos óptimos vamos, a otorgarles derechos básicos en primer lugar. Bien, doctora, y ya bueno, para ir culminando, tenemos una manita levantada, que es Milagros Tobar. Si puede abrir tu micrófono. Milagros. Milagros. Bueno, creo que, creo que no está. Bueno, ya la última pregunta es, ¿cree que la sintiencia es suficiente como para reconocerles derechos a los animales, ya que existen aún... Ah, ahí está Milagros. Milagros, si no, antes de preguntar, podrías... Bueno, ya. ¿Sí? Sí, ahí está. Ahora. Ahora, gracias.
Sí, mi nombre es Milagros Tovar y agradecer primero a la ponente una información muy importante, la que ha compartido, muy clara, muy didáctica, nos va a ayudar muchísimo, sobre todo para conocer otra legislación, la española en este caso también, ¿no? Mi pregunta va, bueno, muchas preguntas se pueden sacar de su participación, pero dos dudas. Respecto a la sintiencia, eh, podemos entender la sintiencia como la capacidad también para establecer algún tipo, algún grado de vínculo con el ser humano, y me refiero no ya a los animales de compañía que lo sabemos, sino a los animales silvestres y en el caso específico de ciertas aves. Y lo digo porque en nuestra legislación, la peruana, eh, cuando se producen los decomisos y las intervenciones con los animales silvestres en cautiverio porque ha sido un cautiverio no legal, digamos, pero no forzado, ¿no? Eh, y estos animales pueden pasar mucho tiempo con sus poseedores. Ujú. eh, Podemos equiparar, o sea, porque es que la legislación sobre fauna silvestre no contempla eh, términos o definiciones como bienestar, ni tampoco vínculo con el ser humano. Pero podríamos entender la sintiencia también como una capacidad de vincularse los animales silvestres hacia el ser humano. Y finalmente la segunda duda que tenía era en cuanto a la reparación civil, cuando los animales sufren maltratos, sean mamíferos, domésticos o silvestres, y finalmente se logra una sentencia para el culpable, hay una reparación civil normalmente. Pero cuando aquí en nuestra legislación no existe cómo se aplica esa reparación civil cuando debería estar destinada justamente a la víctima del maltrato. Quería que nos comentase si es posible, esto en España se ha determinado ya cómo debe ser la aplicación de la reparación civil. Muchas gracias. Gracias por las preguntas, Milagros. Desde luego, la primera cuestión que planteas es interesante. Desde luego, la sintiencia lo que reconoce es la capacidad de cada individuo. Cuando decimos asentir, quiere decir a tener relaciones complejas con semejantes. Siempre se está pensando que no se reconoce la sintiencia o no se le da valor extra a la sintiencia porque tengan capacidad de tener sentimientos hacia los humanos. Eso ya es el sumum del especismo, ¿no? La sintiencia lo que nos dice es que esas capacidades las tienen para relacionarse con otros congéneres o consigo mismos. Quiero decir que en este caso, la capacidad que se le reconozca a los animales salvajes, o en este caso eran silvestres que estén en cautividad, fruto de decomisos, etcétera, la sintiencia la tienen porque tienen esas capacidades para relacionarse con el ser humano. Es lo peor que les puede pasar, que se relacionen con el ser humano, pero esa capacidad ya la tienen porque tienen esos sustratos neurológicos para tener relaciones complejas entre sí, digamos, ¿no? Con sus congéneres y con otros, con su entorno. Pero no necesariamente es un valor añadido el que tengan ese vínculo, digamos, de afectividad, porque están, digamos, amansándose eh, al tener contacto con el ser humano, ¿no? Yo creo que en ese sentido no sería algo positivo, sino que les estaríamos haciendo daño para posibles, bueno, pues para posibles que tuvieran una vida en un santuario, donde pudieran tener una vida pues sin contacto humano, o al menos restringiéndolo. Desde luego, la capacidad de sentir de los animales es para todos los animales. El reconocimiento es también para los salvajes, los silvestres, en mayor medida, ¿no? Porque son los que tienen la capacidad de tener vidas más plenas en el sentido de en estados naturales, donde pueden ser ellos mismos, ¿no? Sin las cortapisas que les ponemos al vivir en sociedad, ¿no? Eso por un lado. Y luego, sobre cómo las reparaciones civiles cuando hay un caso de maltrato. Bueno, pues en España lo que sucede, que imagino que será también en otros países posible, pues es que se pueden establecer indemnizaciones pues a ONGs que han sido los que se han ocupado del animal, si ha sido decomisado, por ejemplo, o si ha sido
bueno, pues el responsable ha sido inhabilitado para su tenencia, en el caso de que fuese el maltratador de su propio animal, y las ONGs, las organizaciones de protección animal, que hagan esa labor de ocuparse del animal, van a tener una indemnización económica, ¿no? sobre ese caso. O también cuando la víctima, a través de la representación que tenga, de la persona que se considere propietaria, tutora, como lo queramos llamar, de un animal maltratado, también recibirá esa indemnización, bueno, pues si ha habido daños en el sentido de gastos veterinarios, de alimentación, etcétera. Sí que se puede cuantificar de esa manera, vía pues la persona que tiene el animal, bien sea pues una tutela judicial de una ONG o de una persona física. Bien, estimada doctora, creo que esas serían todas las preguntas. Le extendemos el saludo de todo el público que también, bueno, nos acompaña esta mañana, que dicho sea de paso, no solamente son peruanos, sino también de países hermanos latinoamericanos. Y bueno, de esta manera le reitero el agradecimiento a nombre de Deloitte y también a nombre del Ilustre Colegio de Abogados de Huánuco, y esperamos contar con su presencia en futuros eventos. Muchas gracias, doctora. Nada, muchas gracias a vosotros, muchas gracias por las preguntas y tenéis ahí mi correo electrónico para cualquier comunicación o cuestión que podamos ampliar. Muchas gracias a todos. Un saludo. Muchas gracias. Y bueno, para culminar, nada más a los presentes se les recuerda que pueden escribirnos al interno por si desean adquirir el certificado. Tengan buena mañana. Gracias.